guión y dirección general de Alfonso Menéndez Balsa. La puesta en esta oportunidad asume la versión al español del cantante, director de orquesta, productor y compositor Plácido Domingo. El elenco de las funciones cuenta con los roles principales de Jean Valjean con David Ramírez, en Havard con Rogelio Rivas, Fontaine lo desempeñará Dairi Llanes, en tanto que Cosette lo actuará Jenny Santamaría. En la presentación de dicho clásico de la literatura universal interviene la Orquesta Sinfónica del Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso, los coros del Teatro Lírico Nacional y el maestro Giovanni Duarte ocupará la dirección musical. Radio Reloj. 5:13 minutos. Cuba en pulso centrocaribeño. Cuba sumó 4 oros este sábado en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. En el judo subieron a lo más alto del podio Orlando Polanco, Arnaez Odelín y Yurisleidis Hernández. Quedó en bronce Samarit Gregorio. Otro campeón fue el pesista Arley Calderón, titular en el ejercicio de envión y bronce en arranque. Ganó medalla de plata Raibet Machado en arranque y Yailiana López bronce en la misma modalidad. Un estimulante subtítulo facturó el equipo masculino de gimnasia liderado por Diorges Escobar y Alejandro de la Cruz, más Joendry Villaverde, Pablo Pozo y José Escandón. También ganó plata la dupla mixta de tenis de mesa de Daniela Fonseca y Jorge Campos. La natación gozó la plata de Lisbeth Gámez en los 400 metros libres. Andrea Becali facturó récord nacional en los 50 metros espalda con 30,05 segundos. En la final quedó sexta y Lauren Estrada séptima. Continuará 5:14 minutos. Otras huellas cubanas en los Juegos, conclusión. En el voleibol de playa, Noselén Díaz y Jorge Luis Alayo avanzaron a semifinales con buen crédito. También lo hicieron Amanda Armenteros y Jennifer Rivera, aunque las chicas se lo hicieron debido a la lesión de una de sus rivales guatemaltecas. El elenco masculino de softball debutó ganándole a México 6-2, éxito para Alain Román con jonrones de Reinier Vera y Yasmani Álvarez. En el béisbol, los cubanos perdieron frente a los mexicanos 4-0. En el inicio del balonmano femenino, las cubanas mostraron la actuación esperada y dominaron ampliamente a las nicaragüenses. En el baloncesto, las chicas también superaron con facilidad a Costa Rica. En el boxeo aseguraron bronce Sarlen López, Erislan Romero y Fernando Arzola. Sumó otra victoria Elislandi Álvarez, mientras se dieron las dos mujeres activas en la fecha, Idamelis Moreno y Lianet Gómez. Redactó Carlos Durán. Radio Reloj. 5:15 minutos. Pronostican para este domingo algunas lluvias en gran parte del país. Meteorología pronostica para hoy una mañana nublada en occidente con la ocurrencia de algunas lluvias y tormentas eléctricas en horas del mediodía, que serán numerosas en la tarde y la noche en toda la región. En el centro y oriente estará parcialmente nublado y se nublará en la tarde con algunas lluvias y tormentas eléctricas aisladas en el sur oriental. La mañana cálida con temperaturas mínimas entre 22 y 25 grados Celsius, superiores en zonas costeras, y tarde calurosa con temperaturas máximas entre 31 y 34 grados Celsius, superiores en localidades del interior. Los vientos serán del este al sudeste en zonas de la costa norte del centro oriente con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora. Variables débiles en el resto del país con oleaje en la costa norte oriental y poco oleaje en el resto de las costas. Radio Reloj. 5:16 minutos. La recuperación avanza en Granma. En medio de las limitaciones económicas de Granma y de todo el país, avanza la recuperación de las afectaciones causadas por las intensas precipitaciones caídas sobre los llanos y montañas de ese territorio oriental, que fue el más afectado. Los trabajos incluyen la siembra con cultivos varios de ciclo corto de extensas áreas campesinas y estatales, para en poco más de 3 meses ofertar boniato, maíz, quimbombó y calabaza a los granmenses. Serrano con medios manuales restablecen caminos para la circulación de medios automotores a sitios intrincados como La Plata, El Oro, Los Números y Colón, en Guisa y Altos de Mompié, en Bartolomé Mazó, y además fuerzas especializadas reparan viales y puentes dañados por las lluvias. En Granma prosigue el restablecimiento del suministro de agua por los sistemas de acueducto y otras vías y se intensifican las acciones higiénico-sanitarias. Reportó Jorge Luis Batista, Radio Reloj, 5:17 minutos. Trazan estrategias para recuperar agricultura en Camagüey.
La delegación del Ministerio de la Agricultura en Camagüey y otras organizaciones como la Central de Trabajadores de Cuba trazan estrategias para, luego de las afectaciones por las lluvias de inicios de junio, recuperar la producción de alimentos en el territorio. Dicho sector, junto a otros como la vivienda, la infraestructura hidráulica y las comunicaciones, resultó de los más afectados, por lo cual se crearon comisiones en los municipios para la conformación de planes emergentes. El objetivo es recuperar sobre todo cultivos de ciclo corto como boniato, pepino, melón, entre otros, y aunque cesó el evento hidrometeorológico, todavía llueve en algunos municipios, lo que ha impedido continuar acelerando la siembra de primavera que se extiende hasta agosto. No obstante, en estos momentos se continúa cosechando y trabajando en el levantamiento de las pérdidas y llegando a cada base productiva. Radio Reloj. 5:18. Afectaciones por exceso de consumo eléctrico en La Habana. Autoridades de la capital cubana alertaron que la demanda diaria de electricidad planificada en la ciudad se está excediendo en un 25%, lo cual provoca interrupciones al servicio por roturas en transformadores y afectaciones en las redes soterradas. En reunión del Grupo Temporal de Trabajo, el primer secretario del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba, Luis Antonio Torres Iríbar, convocó al ahorro de electricidad en el sector residencial, sobre todo en los horarios pico. Afirmó que se está exigiendo más de lo que se puede dar a un sistema eléctrico limitado por las averías y por la indisponibilidad de cierta cantidad de plantas y grupos electrógenos. Torres Iríbar dijo que el incremento de equipos eléctricos en las viviendas y las altas temperaturas con una sensación de 3 a 4 grados por encima de los valores reales elevan notablemente la demanda. Radio Reloj. 5:19. Carabobo, ruta decisiva para la independencia de Venezuela. Representantes de la República Bolivariana de Venezuela y del Cuerpo Diplomático acreditado en Cuba conmemoraron este sábado los 202 años de la Batalla de Carabobo y el Día del Ejército Bolivariano. En acto político-cultural celebrado en la Casa Museo Simón Bolívar de La Habana Vieja, el embajador de la Nación Suramericana, Orlando Maneiro, resaltó el significado histórico de aquel hecho decisivo para consolidar la ruta de la independencia venezolana. Poco antes de su disertación, Maneiro y el agregado militar de esa misión diplomática, general de división Víctor Moreno, depositaron una ofrenda floral ante la estatua del libertador Simón Bolívar en el parque homónimo aledaño. Ambos subrayaron los lazos de hermandad y de cooperación que unen a los pueblos de Cuba y Venezuela en defensa de la soberanía y el desarrollo. Reportó Pedro Quiroga Jiménez. Radio Reloj. 5:20. Panorama latinoamericano, Caracas. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que el espíritu combativo del Ejército Libertador sigue vivo en la unidad cívico-militar de los patriotas a propósito de las celebraciones por el aniversario 202 de la Batalla de Carabobo. Santiago de Chile. El presidente chileno, Gabriel Boric, solicitó la dimisión de la subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, tras la polémica suscitada por los acuerdos que firmó esa cartera en la Fundación Democracia Viva en Antofagasta. San Salvador. El país centroamericano mantiene la tendencia positiva iniciada a fines de enero al no reportar fallecidos a causa de la COVID-19, según informó el Ministerio de Salud. Radio Reloj. 5:21. Celebra San Juan de los Remedios aniversario de su fundación. San Juan de los Remedios, conocida como la octava villa, celebró este 24 de junio el aniversario 508 de su fundación. En la ceremonia efectuada en asamblea solemne del Poder Popular de ese municipio villaclareño se otorgaron distinciones a personalidades locales y nacionales, donde se le concedió al pintor cienfueguero Julián Espinosa la distinción de hijo adoptivo de esa localidad. Durante la celebración del aniversario 508 de San Juan de los Remedios en la provincia de Villa Clara, también se le otorgó la distinción de huésped distinguido al popular cantante Cándido Fabré. Fueron reconocidos los consejos populares de ese municipio villaclareño, los 3 museos remedianos, así como entidades productoras, deportistas y poetas destacados, el grupo de teatro Guiñol Fidel Galván y la educadora Mariel Escobar. Reportó Idalia Vázquez. Radio Reloj. 5:22.
Cambia marcación de telefonía fija en Artemisa. Desde el 24 de junio es una realidad el avisado cambio para la marcación de telefonía fija en Artemisa, que ahora asume el 49 como prefijo único para todos sus municipios. Asimismo, cambia el número de identificación para el pago de los servicios a través de los cajeros automáticos o pasarelas de pago como en Zona o Transfer Móvil, por lo cual se recomienda contactar con las oficinas comerciales de Texa y solicitar su actualización. Para obtener su nuevo ID, también puede llamar al 118 o escribir a la dirección electrónica factura@etexa.cu, aportar el nombre del titular del servicio, el número telefónico y el correo donde desea recibir la factura. A partir del 24 de junio, para llamar un teléfono fijo en Artemisa es preciso poner el 49 delante del número de la localidad deseada. Redactó Dalis Acosta, Radio Reloj. 5:23. Comunicadores cubanos celebran un nuevo aniversario. La Asociación Cubana de Comunicadores Sociales celebra hoy el aniversario 32 de su constitución, en el año que desarrollan el proceso orgánico de su 7º Congreso. Por una comunicación social e integradora, con ética, profesionalidad y compromiso, es el lema que preside los debates de gestores y decisores de la comunicación en el país, que asume los desafíos que imponen la nueva ley de comunicación social. En su perfil en Facebook, la presidenta de la Asociación Cubana de Comunicadores Sociales, Rosa María Pérez, dijo: "Muchas felicidades a todos los miembros de la organización y a todos los que nos han acompañado". A 32 años de su constitución, la asociación que agrupa a los creativos de la comunicación en el país trabaja por comunicar lo que significa la proeza de un pueblo y la heroicidad de un país frente a todos los obstáculos. Reportó Arián Ramos. 5:24. Vistazo económico. Unas 25 empresas pertenecientes a la Corporación de Industriales Arroceros de Ecuador solicitaron la aprobación del gobierno para importar el grano ante el déficit de ese producto en el país. La corporación transnacional Newmont admitió recientemente que una huelga de sus mineros mexicanos afecta la producción en los yacimientos de zinc, plomo y oro de Peñasquito, en Zacatecas, razón de la suspensión de las entregas a clientes. Problemas de la infraestructura vial en Angola e iniciativas pro inversiones extranjeras directas para mitigar la problemática centraron la atención de reuniones en materia de gobierno realizadas en la nación africana en la semana que finaliza. La Organización Mundial de la Salud y 3 bancos multilaterales de desarrollo anunciaron en días recientes que pondrán en marcha una nueva plataforma de inversión para el impacto en la salud, destinada a reforzar e invertir en servicios de atención primaria. 5:25. Entidades azucareras evalúan impacto de su gestión. Representantes de entidades e instituciones del Grupo Azucarero Ascuba, reunidos hasta hoy en La Habana, analizan la gestión en macroprogramas, programas y proyectos de alto impacto en el desarrollo económico y social. Uno de sus objetivos es la actualización de la cartera de productos y servicios, aplicación de estudios de universidades, empresas, la ciencia y la innovación, que cumplen el ciclo de investigación, introducción, comercialización. Delegados de entidades del Grupo Ascuba de Ciego de Ávila, Villa Clara, Cienfuegos, Santi Espíritus, Granma, Camagüey, Mayabeque y de polos productivos de varias provincias evalúan el alcance de su gestión y perspectivas. Las deliberaciones serán este domingo en el Centro Nacional de Capacitación Azucarera, con vista a identificar productos y servicios por introducir en la economía con mayor valor agregado sobre normas de calidad e inocuidad. Radio Reloj. 5:26. Instan a los finareños a producir alimentos. Yamilé Ramos Cordero, miembro del Comité Central y primera secretaria del partido en Pinar del Río, lideró este sábado el pleno del organismo político en la provincia y cuya agenda encabezó la producción de alimentos procedentes de la agricultura. Entre los planteamientos estuvo la contratación, la cual marca una diferencia entre los compromisos por tratarse del documento que traza la ruta legal de viandas, granos, hortalizas, carnes y leche hacia la mesa del consumidor. La primera secretaria del partido en Pinar del Río durante el pleno instó a los lugareños a producir alimentos sobre la base de los rendimientos y mediante la aplicación de la ciencia y la técnica para contrarrestar los efectos del genocida bloqueo. Ramos Cordero y el gobernador de la provincia, Eumelín González Sánchez, explicaron que aún permanecen tierras insuficientemente explotadas y urge ponerlas a producir. Continuará. Radio Reloj. 5:27.
Felicitan al pueblo pinareño. Conclusión. La primera secretaria del partido en Pinar del Río, Yamilés Ramos Cordero, felicitó al término del pleno del organismo político al pueblo vueltabajero por su participación en todo el proceso recuperativo, el cual es necesario hacerlo avanzar más. Durante la reunión, la dirigente también se refirió a los resultados en el ámbito productivo de otros sectores, tareas que desde el propio partido se estimulan en los colectivos, a pesar del genocida bloqueo del gobierno de Estados Unidos. La primera secretaria del partido en Pinar del Río anunció que el contexto del aniversario 70 de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, se terminarán varias obras, entre ellas la Plaza 26 de Julio. Ramos Cordero señaló que el espacio dedicado a la efeméride moncadista aledaño a la Universidad Hermano Sáiz se inaugurará el día del acto central de la provincia. Reportó Pepe Cerantes. Radio Reloj, 5:28 minutos. Abordan en Francia impacto de bloqueo estadounidense a Cuba. La alcaldía de la ciudad francesa de Vitry-sur-Seine acogió este sábado una conferencia sobre el bloqueo que Estados Unidos impone a Cuba y su impacto en la población. Moderado por la redactora en jefe del diario L'Humanité, Katy Dos Santos, el encuentro representó una de las actividades de la jornada final del primer Festival de Cine de la Comuna de la Región Parisina, organizado por la Asociación Cuba Cooperation France. Dos Santos expuso el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero en los últimos años, con 243 medidas dictadas por la administración de Donald Trump, entre ellas la inclusión de la isla en la lista de países patrocinadores del terrorismo. El primer vicepresidente de Cuba Cooperation France, Miguel Quintero, subrayó en presencia de medio centenar de personas el carácter genocida del cerco estadounidense. Radio Reloj, 5:29 minutos. Homenaje a músico cubano El Tosco en encuentro de melómanos. El segundo encuentro internacional de coleccionistas y melómanos, clausurado este sábado en La Habana, tuvo figuras invitadas para homenajear al fallecido compositor cubano José Luis Cortés, conocido como El Tosco. A este espacio de la empresa de grabaciones y ediciones musicales SEGREM acudieron los reconocidos músicos Isaac Delgado, Giraldo Piloto y Germán Velasco, cercanos a Cortés, y evocaron su trayectoria y legado. La cita de 2 días, que por primera vez se realizó presencial luego de la pandemia, acogió a coleccionistas y melómanos de Colombia, México y Perú, en tanto otros colegas publican sus colaboraciones vía virtual en la mencionada red social. En la primera jornada participó el director de la Fonoteca Nacional de México, Francisco Rivas, quien compartió sobre cómo se trabaja en su país para la conservación y desarrollo del patrimonio musical. Radio Reloj. Son las 5:30 minutos. En el año 65 de la Revolución, desde La Habana, Cuba, transmite Radio Reloj, el canal de información continua más antiguo del mundo. Hoy es domingo 25 de junio de 2023. En 1841 nace en Santiago de Cuba el legendario mayor general José Guillermo Moncada Beranes, Guillermón. Locutores: Harold Naranjo, Daniel Pereira Brito y Argelia Pera. Seguidamente, los titulares del estelar El Matutino. Agradece Cuba donativo solidario procedente de Bolivia. Militantes de la UJC por mayor liderazgo y protagonismo de la organización juvenil. Apuesta proceso de fortalecimiento por consolidar una mejor juventud. Ricardo Cabrizas clausura la Feria Comercial Expo Caribe en su 18ª edición. Los titulares del Matutino continuarán. Radio Reloj. 5:31 minutos. Prosiguen los titulares del Matutino. Supervisa jefe del Ejército Occidental ejercicio defensivo territorial en Mayabeque. Jefe de la empresa militar Wagner detiene desplazamientos de sus tropas hacia Moscú. Protagonizarán amigos solidarios de varios países jornada mundial por el cese del bloqueo contra Cuba. Representación musical Los Miserables llegará a las tablas del Teatro Martí de La Habana. Sumó delegación de atletas cubanos 4 preseas doradas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador. Pronostican para hoy una mañana nublada en Occidente con la ocurrencia de algunas lluvias y tormentas eléctricas. En Granma avanza la recuperación de las afectaciones causadas por las intensas lluvias. Trazan estrategias para luego de las afectaciones por las precipitaciones recuperar la producción de alimentos en Camagüey. Autoridades en La Habana alertaron sobre afectaciones por exceso de consumo eléctrico. Estos fueron los titulares. Y esta es la hora. Radio Reloj. 5:32 minutos.
Agradece Cuba donativo solidario de Bolivia. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel agradeció la víspera a su homólogo de Bolivia, Luis Alberto Arce, por un donativo de 65 toneladas de alimentos enviado a Cuba como apoyo tras las intensas lluvias registradas en la región oriental del país. Díaz-Canel expresó en Twitter su profundo agradecimiento por la carga solidaria recibida este sábado en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana. Este gesto es expresión de la amistad que une a los pueblos y gobiernos de Bolivia y Cuba, manifestó el presidente cubano. Arce denunció también los efectos del bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos contra el pueblo cubano y lo calificó de criminal. Las intensas lluvias de los primeros días de junio en el oriente de Cuba causaron la muerte a 6 personas, además de graves daños materiales que incluyeron afectaciones en miles de hectáreas de cultivos varios. Radio Reloj. 5:33. Por mayor protagonismo y liderazgo de organización juvenil. La UJC debe parecerse a su tiempo, tener vida propia y apostar más porque nuestros jóvenes logren tener y mantener un proyecto de vida en Cuba, expresó el miembro del Buró Político y secretario de organización del Comité Central del Partido, Roberto Morales. Al clausurar en la Escuela Superior del Partido Ñico López el quinto pleno del Comité Nacional de la UJC, destacó que la transformación en el accionar de la organización juvenil es vital para la continuidad y supervivencia de la revolución. Dijo que la situación económica del país, el cual enfrenta un recrudecido bloqueo, requiere un papel más protagónico de la Unión de Jóvenes Comunistas. Seguimos contando con la UJC para seguir haciendo de Cuba un mejor país, destacó Morales en el Pleno, que debatió la implementación de la estrategia juvenil para fortalecer su papel integral en el presente y futuro del país. Continuará Radio Reloj, 5:34. Voluntad de transformar. La UJC apuesta por renovarse, ser más cercana a los intereses actuales de quienes representa, funcionar con una nueva mirada, otras improntas y mayor creatividad, dijo el miembro del Buró Político y secretario de organización del Comité Central del Partido, Roberto Morales. En el quinto pleno del Comité Nacional de la UJC, dijo que la Unión de Jóvenes Comunistas también le corresponde diagnosticar las principales inconformidades de la juventud cubana de estos tiempos y trazar la ruta para aliviar esos problemas, encontrar alternativas y acompañar desde la sensibilidad y la formación de valores. Señaló las debilidades en el completamiento de la plantilla de cuadros de la organización que limitan la transformación requerida. Se necesita el liderazgo de todos los cuadros a todos los niveles, enfatizó Morales, y convocó a lograr el funcionamiento efectivo del Comité de Base como espacio vital de la UJC. Continuará 5:35. Por una mejor juventud. Conclusión. La primera secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas, Ailín Álvarez, destacó que la implementación de la estrategia de la UJC, un documento que sigue en construcción, es el camino para el fortalecimiento de la organización y llamó a romper la inercia. En el quinto pleno del Comité Nacional de la UJC se reconoció la urgencia de mirar a los jóvenes desde su heterogeneidad y diversidad, desde las carencias, las vicisitudes y el contexto en que se desarrolla el país. De insuficiencias y aspiraciones hablaron los participantes en la reunión, donde también se informó sobre los principales momentos del 12º Congreso Juvenil a desarrollarse el próximo año. Los miembros del Pleno enviaron un reconocimiento a los jóvenes que aportaron su esfuerzo en medio de las intensas lluvias de hace 2 semanas que afectaron a la región oriental y luego en la etapa de recuperación. Reportó Joanny Eduardo, Radio Reloj, 5:36. Clausuró Ricardo Cabrizas Feria Comercial Expo Caribe. El viceprimer ministro y ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Ricardo Cabrizas Ruiz, clausuró este sábado la Feria Comercial Expo Caribe 2023, que se desarrolló por 4 días en Santiago de Cuba. En su intervención ante participantes e invitados, el titular cubano exhortó a darle seguimiento a la implementación de los acuerdos para que los resultados se inserten rápidamente en el desarrollo de la economía nacional. Cabrizas Ruiz se resaltó el poder de convocatoria del Foro Comercial Santiaguero y su visibilidad en las potencialidades y oportunidades comerciales y económicas del territorio oriental. En la clausura, las autoridades de Santiago de Cuba lanzaron la convocatoria a la Expo Caribe 2024 en presencia de miembros de CARICOM, empresarios nacionales y extranjeros y nuevos actores económicos de provincias del país. Reportó Sánchez Fujichiro, Radio Reloj.
5:37. Constata jefe del Ejército Occidental ejercicio defensivo territorial. El general de división Ernest Feijó Eiró, jefe del Ejército Occidental, las máximas autoridades del Consejo de Defensa Provincial y de la Región Militar Mayabeque presidieron el ejercicio defensivo territorial. Durante el Día Territorial de la Defensa constataron la cohesión de los grupos y subgrupos de trabajo del Consejo de Defensa de Zona Norte de San José de las Lajas y la preparación combativa de las brigadas de producción y defensa. El jefe del Ejército Occidental insistió en la necesidad de continuar capacitando a todas las fuerzas en las tareas y misiones que le corresponden durante el periodo de crisis para enfrentar la guerra no convencional del enemigo. La jornada concluyó con un acto político-cultural donde se reconoció la disposición combativa de las tropas y las habilidades adquiridas en el tiro práctico y el lanzamiento de granadas. Reportó Yaxniel Kering. 5:38. Acontecer internacional, Moscú. El jefe de la empresa militar Wagner, Yevgeny Prigozhin, aceptó este sábado la propuesta del presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, de detener el desplazamiento de sus columnas a la capital rusa y el retorno de estas a sus campamentos. Belgrado. Autoridades serbias y de la autoproclamada provincia autónoma de Kosovo se acusaron mutuamente de elevar las tensiones en la zona, las cuales escalaron niveles en mayo pasado tras las elecciones regionales en el último territorio. Damasco. El ministro sirio de Agricultura, Hassan Katana, enfatizó la favorable situación de la cosecha de trigo en el país y la previsión de que la producción en el actual año duplicará la del pasado 2022. Roma. Fuerzas de salvamento italianas continuaron la búsqueda de los más de 40 migrantes desaparecidos tras el naufragio de una embarcación ocurrido este sábado cerca de las costas de la sureña isla de Lampedusa. Radio Reloj. 5:39. Frente a la Casa Blanca, clamor de Cuba fuera de la lista. Este domingo, organizaciones solidarias con Cuba marchan frente a la Casa Blanca con el clamor amplificado de Biden saca a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo y pon fin al terror imperial contra Cuba. Otra manifestación tendrá lugar en Nueva York y otras ciudades de Estados Unidos y se concretarán actividades por la red de solidaridad con Cuba, donde participan más de 85 organizaciones estadounidenses con sede principal en Washington. Desde Canadá convocaron hoy a apoyar las marchas que realizarán en Estados Unidos para exigir que retiren a la isla de la lista de países patrocinadores del terrorismo y el cese de la hostilidad contra los cubanos. Asimismo, el proyecto Puentes de Amor, liderado por Carlos Lazo, alzará sus voces reclamando el fin del bloqueo. Este domingo concluyen las actividades solidarias con Cuba en Estados Unidos. Reportó Roberto Márquez. 5:40. Reclamo de solidaridad con Cuba en Canadá apoyará marcha en Estados Unidos. Organizaciones solidarias con Cuba en Canadá convocaron a apoyar la marcha que tendrá lugar hoy en Estados Unidos para exigir que retiren a la isla de la lista de países patrocinadores del terrorismo. La convocatoria se presentó a través de las redes sociales de los comités de solidaridad de Manitoba, Quebec y Victoria, donde informaron la hora y los lugares de las marchas. Mantener a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo tiene el efecto de fortalecer aún más las dificultades del pueblo cubano, además de las del bloqueo. Biden prometió volver a la política de Obama en Cuba, pero no está actuando, alega la convocatoria. El 25 de junio habrá una manifestación en Nueva York y eventos en varias ciudades para exigir que Cuba sea eliminada de esa lista que Estados Unidos inventó, dice más adelante, y concluye invitando a todas las personas a unirse a la causa. Radio Reloj. 5:41. Cantante española dice no más bloqueo a los cubanos. Cristina del Valle, actriz y cantante española, integrante junto con Alberto Comesaña del dúo Amistades Peligrosas, rechazó en La Habana el bloqueo impuesto por autoridades yanquis a Cuba hace más de 60 años. Destacó además que los cubanos ofrecen un ejemplo de dignidad al mundo, de priorizar elementos tan imprescindibles como el derecho a una vida digna y a la sanidad, sobre todo para aquellos que vivimos los efectos de la pandemia de COVID-19. Por mucho que quieran borrar y atacar la cultura, clave en las nuevas estrategias de dominación, por primera vez soy testigo del bloqueo, ese gravísimo acto de terrorismo de Estado que afecta a este hermoso lugar, señaló la cantante Cristina del Valle. Con motivo de su participación en el Festival Internacional Un Puente hacia La Habana, que culmina hoy, la intérprete conversó con Prensa Latina sobre sus impresiones sobre Cuba y su gente. Radio Reloj.
5:42. Presenta musical Los Miserables en Teatro de Cuba. El Teatro Martí de la capital cubana acoge este fin de semana la presentación del musical Los Miserables, inspirado en la novela homónima del escritor francés Victor Hugo. De acuerdo con el portal Cubarte, desde el guión y dirección general de Alfonso Menéndez Balsa, la puesta en esta oportunidad asume la versión al español del cantante, director de orquesta, productor y compositor